A sus 55 años, Clara Villaseñor llevaba 15 aprendiendo a respirar en soledad. El accidente había ocurrido una tarde lluviosa en la carretera que conecta a Querétaro con San Luis Potosí. Un tráiler perdió el control, su esposo Miguel y sus 2 hijos, Andrés y Lucía, murieron en el acto. Clara sobrevivió con heridas menores. Aquella paradoja, vivir cuando quienes más amaba partían, se convirtió en su condena silenciosa. Desde entonces habitaba una casa de huéspedes para mujeres solas, una casona antigua de paredes crema y corredores largos donde el eco acompañaba los pasos. Las demás residentes eran viudas o mujeres sin familia cercana. Compartían desayunos discretos y conversaciones prudentes. Clara cumplía con su rutina: levantarse temprano, ordenar su habitación, leer un poco, salir a caminar, volver antes del anochecer. No hablaba de su pasado. Lo llevaba como una fotografía guardada en el bolsillo interior del alma. Una madrugada, 15 años después del accidente, un dolor agudo en el pecho la despertó. Intentó incorporarse, pero el aire se le negó. La administradora de la casa la encontró desvanecida y llamó a emergencias. En el hospital, los médicos diagnosticaron una enfermedad autoinmune rara que había atacado súbitamente sus órganos vitales. Fue ingresada a terapia intensiva. Durante varios días permaneció en coma. Los médicos lucharon con protocolos, medicamentos experimentales y monitoreo constante. Su pronóstico es reservado, repetían a las compañeras de la casa que preguntaban por ella. La trabajadora social del hospital, Elena Ríos, revisaba el expediente, sin hijos, sin esposo, sin familiares directos registrados. Solo un número de contacto de la casa de huéspedes. En el 5.º día, cuando la esperanza comenzaba a adelgazarse, Clara abrió los ojos. La luz blanca del hospital le lastimó la vista. Escuchó el pitido rítmico del monitor cardíaco y el murmullo lejano del personal médico. Intentó moverse, un dolor punzante la devolvió a la realidad. Un médico se inclinó sobre ella. «Señora Clara, ¿me escucha?», preguntó con voz firme. Ella parpadeó. «Está usted en el hospital. Logramos estabilizarla. Está fuera de peligro inmediato». Las palabras, fuera de peligro, no produjeron alivio en su rostro. Al contrario, una lágrima rodó por su sien. Horas más tarde, cuando fue trasladada a una habitación común, Elena Ríos entró con una carpeta bajo el brazo. Era una mujer de 40 años, mirada serena y voz cálida. «Buenos días, Clara. Soy la trabajadora social del hospital. Vine a verla». Clara giró lentamente la cabeza. «¿Por qué me salvaron?», susurró, con una voz que parecía arrastrar siglos. Elena guardó silencio unos segundos, sorprendida por la pregunta. «Porque es nuestro deber. El propósito fundamental de los médicos es preservar la vida». Clara cerró los ojos y comenzó a llorar con una intensidad que no correspondía a la debilidad de su cuerpo. «Yo ya estaba con ellos», dijo entre sollozos. «Estaba con Miguel, con Andrés, con Lucía. No era un sueño. Era real. Me abrazaban. Sentía su olor, su risa. No había dolor. Vivía con ellos otra vez». Elena tomó una silla y se sentó junto a la cama. «¿Quiere contarme lo que sintió?». Clara asintió. Era un lugar luminoso, sin paredes, sin tiempo. Miguel me dijo que me había tardado. Mis hijos corrían hacia mí. Andrés seguía siendo niño, Lucía me enseñaba flores que no existen aquí. Yo era feliz. Por primera vez en 15 años, era feliz. Y entonces, todo se volvió blanco. Desperté aquí. Sus manos temblaban. «Aquí no tengo a nadie», continuó. «No tengo hijos. No tengo esposo. No tengo madre, ni padre. ¿Para qué regresar?». Elena escuchó con atención profesional, aunque sus ojos se humedecieron. «Clara, entiendo que su experiencia fue profundamente significativa.
pero su ciclo vital no ha concluido. A veces no comprendemos el sentido inmediato de continuar, pero eso no significa que no exista. Clara negó con la cabeza. No quiero estar sola otra vez. Ante la intensidad del duelo reactivado, Elena solicitó la intervención de la psicóloga del hospital, doctora Mariana Salcedo. Al día siguiente, Mariana entró a la habitación con un cuaderno pequeño. Buenos días, Clara. Elena me ha contado un poco de usted. Me gustaría acompañarla en este proceso. Clara la observó con una mezcla de cansancio y resistencia. No hay proceso, dijo. Solo hay espera. ¿Espera de qué? De volver a morir. Mariana no respondió de inmediato. Tomó asiento. Lo que vivió puede interpretarse de muchas maneras: experiencia cercana a la muerte, construcción simbólica del inconsciente, manifestación del deseo profundo de reencontrarse con sus seres amados. Independientemente de la explicación, usted está aquí. Y eso significa algo. Significa que me arrancaron de ellos, respondió Clara con firmeza. O que aún tiene algo pendiente, replicó la psicóloga. Tal vez su propósito no terminó. Clara guardó silencio. Las palabras propósito y pendiente resonaron en su mente como campanas lejanas. Esa noche, mientras el hospital se sumía en una quietud intermitente, Clara miró el techo blanco. No agradecía estar viva. No sentía alivio. Solo un vacío renovado, más profundo que antes. Había probado la plenitud y le había sido arrebatada. En el pasillo, Elena y Mariana conversaban en voz baja. Está en riesgo de depresión mayor, dijo Mariana. El duelo no resuelto se reactivó con la experiencia del coma. ¿Cree que logrará aceptarlo?, preguntó Elena. No será inmediato. Pero mientras respire, hay posibilidad. Dentro de la habitación, Clara susurró al aire. Si tengo que quedarme, al menos muéstrenme para qué. Y el monitor cardíaco continuó marcando el ritmo obstinado de la vida. Los días posteriores al despertar fueron lentos y densos, como si el tiempo hubiera adquirido un peso específico. Clara permanecía sentada en la cama, mirando por la ventana del hospital el tránsito lejano y las copas de los árboles que se mecían con un viento que ella no sentía. El mundo seguía en movimiento, su interior, en cambio, estaba detenido en aquel lugar luminoso donde había vuelto a abrazar a Miguel, a Andrés y a Lucía. La doctora Mariana Salcedo acudía cada mañana con puntualidad clínica. Se sentaba frente a ella, sin invadir, sin presionar. Hoy no vamos a hablar de la muerte, dijo una mañana. Vamos a hablar de la vida que tuvo después del accidente. Clara frunció el ceño. No hubo vida, respondió con sequedad. Solo rutina. La rutina también es una forma de resistencia, replicó Mariana. Sobrevivir 15 años después de una pérdida tan devastadora no es poca cosa. Clara desvió la mirada. No sobreviví. Me quedé. Mariana tomó nota mental de la diferencia semántica. No la contradijo de inmediato. ¿Qué hacía cada día? Leía. Caminaba. Ayudaba en la casa de huéspedes. Algunas mujeres necesitaban compañía. Yo las escuchaba. ¿Y eso qué le hacía sentir? Clara guardó silencio unos segundos. Útil, a veces. Mariana asintió. Entonces no todo fue vacío. Elena Ríos también la visitaba. Su enfoque era más práctico: gestiones administrativas, información sobre su alta médica, evaluación de su red de apoyo. La administradora de la casa de huéspedes ha llamado varias veces, le informó una tarde. Pregunta cuándo podrá regresar. Las demás residentes envían saludos. Clara parpadeó con sorpresa. ¿Preguntan por mí? Sí. Una de ellas, la señora Teresa, dijo que nadie prepara el té como usted. Un gesto casi imperceptible suavizó el rostro de Clara. Teresa siempre exagera, murmuró.
Esa pequeña grieta en la rigidez emocional fue observada por Elena con atención profesional. Había vínculos, aunque Clara los minimizara. En una de las sesiones más intensas, Mariana decidió abordar directamente la experiencia cercana a la muerte. Clara, cuando estaba en ese lugar con su familia, ¿qué sentía exactamente? Los ojos de Clara se humedecieron. Plenitud. No había culpa. No había preguntas. Miguel me miraba como antes del accidente, como si nada hubiera pasado. Mis hijos no reclamaban mi ausencia. Era paz. ¿Y cree que ellos querrían verla sufrir aquí? La pregunta fue directa, calculada. Clara respiró con dificultad. No, ellos nunca querrían eso. Si pudiera escuchar a Miguel ahora, ¿qué cree que le diría? Clara cerró los ojos. Su voz se quebró. Me diría que soy fuerte, que siempre lo fui. ¿Y usted le creería? El silencio se prolongó. No lo sé. Mariana cambió de postura. A veces, cuando una persona sobrevive a algo que considera insoportable, desarrolla lo que llamamos culpa del superviviente. Usted quedó viva en el accidente. Durante años ha cargado con esa contradicción. Su mente puede haber construido ese reencuentro como una reconciliación pendiente. Pero el hecho de que regresara indica que su historia no concluye ahí. ¿Y si no quiero historia? Preguntó Clara con un dejo de desafío. Entonces su tarea será descubrir por qué, aun sin querer, sigue aquí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Los médicos confirmaron que la enfermedad estaba controlada. No había daño irreversible. El alta se programó para la semana siguiente. Clara recibió la noticia sin entusiasmo. La noche anterior a su salida, Elena volvió a visitarla. Mañana regresa a casa, dijo con tono amable. ¿Casa? Repitió Clara. Es solo un cuarto. Un espacio donde la esperan. Clara la miró fijamente. ¿Usted cree de verdad que todos tenemos un propósito? Elena reflexionó antes de responder. Creo que el propósito no siempre se revela como una misión grandiosa. A veces es tan simple como estar disponibles para algo que aún no conocemos. Eso suena a consuelo barato. O a verdad incómoda, contestó Elena con serenidad. Clara no respondió. Esa noche durmió poco. Soñó, pero no con el lugar luminoso. Soñó con la casa de huéspedes, el pasillo largo, la cocina compartida, la risa lejana de Teresa. Al día siguiente, fue dada de alta. Caminó despacio por el vestíbulo del hospital, apoyada en un bastón temporal. Afuera, el sol le resultó excesivamente brillante. Elena la acompañó hasta la salida. No tiene que resolver el sentido de su vida hoy, le dijo. Solo tiene que vivir este día. Clara asintió con una mezcla de resignación y cansancio. Al llegar a la casa de huéspedes, la administradora la recibió con un abrazo contenido. Teresa salió de la cocina con una taza de té humeante. Sabía que volverías, dijo con una sonrisa franca. Clara sintió algo que no experimentaba desde hacía tiempo, una leve vibración interna que no era tristeza. Tampoco felicidad plena. Era una sensación intermedia, frágil. Esa noche, ya en su habitación, se sentó al borde de la cama. Observó la fotografía enmarcada de Miguel y los niños que siempre reposaba sobre la mesita. No entiendo por qué regresé, susurró. Pero si todavía estoy aquí, intentaré averiguarlo. No era una promesa entusiasta. Era un acuerdo mínimo con la existencia. En el hospital, Mariana anotaba en su expediente, aceptación parcial de la continuidad vital. Persisten ideas de inutilidad, pero se observa apertura a explorar significado. Clara apagó la luz. La oscuridad no fue tan opresiva como otras veces. No había respuestas, no había claridad. Solo una pregunta abierta que, por primera vez en años, no la empujaba hacia la muerte, sino hacia una espera distinta.
Quizá su ciclo no había terminado. Quizá el regreso no era un castigo, sino una pausa antes de algo aún invisible. Y aunque no lo sabía, el universo ya estaba preparando el encuentro que daría sentido a su retorno. Pasaron los meses con la cadencia discreta de la rutina. Clara retomó sus caminatas matutinas por el parque cercano a la casa de huéspedes. Su cuerpo aún resentía la enfermedad, aunque los médicos confirmaban que se encontraba estable. La doctora Mariana Salcedo continuó viéndola cada 15 días, insistiendo en pequeñas metas, mantener horarios, sostener vínculos, aceptar la incertidumbre. Clara no había descubierto su propósito. Tampoco lo buscaba con ansiedad. Simplemente caminaba, respiraba, volvía a casa, preparaba té para Teresa y escuchaba historias ajenas. Había aprendido a coexistir con la pregunta. Más de 2 años después de su salida del hospital, una tarde gris alteró esa calma contenida. El parque estaba casi vacío. Las hojas secas crujían bajo sus zapatos cuando escuchó un gemido ahogado detrás de unos arbustos cercanos a una banca. Dudó unos segundos. El sonido se repitió, más intenso. Se acercó con cautela. Allí, recostada sobre el césped húmedo, estaba una muchacha extremadamente joven, no más de 17 años, con el rostro pálido y el vientre abultado por un embarazo avanzado. Sudaba, respiraba con dificultad y apretaba los dientes para contener un grito. ¿Qué te pasa?, preguntó Clara, inclinándose. Va a nacer, susurró la adolescente. No aguanto más. Clara sintió que la sangre se le helaba. Observó el estado evidente de trabajo de parto. ¿Estás sola?, la muchacha asintió con lágrimas en los ojos. No tengo a nadie. Aquella frase atravesó a Clara como un eco del pasado. Tranquila, dijo con firmeza inesperada. Voy a llamar a una ambulancia. Con manos temblorosas, marcó al servicio de emergencias. Mientras esperaba, sostuvo la mano de la joven. ¿Cómo te llamas? Sofía, respondió entre jadeos. Sofía, mírame. Respira conmigo. Inhala, exhala. La muchacha obedeció con dificultad. No me deje, por favor, suplicó. Tengo miedo. Clara apretó su mano con más fuerza. No te voy a dejar. La sirena se escuchó a lo lejos. Los paramédicos descendieron con rapidez y evaluaron la situación. Trabajo de parto avanzado, dijo uno de ellos. Tenemos que trasladarla ya. Colocaron a Sofía en la camilla. Antes de cerrar las puertas de la ambulancia, uno de los paramédicos miró a Clara. ¿Es usted la madre? Clara abrió la boca para aclarar. No, yo solo. Sofía la miró fijamente y, con los labios casi sin voz, susurró. Sí, y no me deje sola. La mirada era un ruego absoluto. El paramédico interpretó la escena con rapidez. Suba con nosotros. La va a necesitar para firmar autorizaciones si se requiere cirugía. Clara dudó apenas un segundo. Luego subió. Dentro de la ambulancia, el ambiente era tenso. Sofía gritaba en cada contracción. Clara sostenía su cabeza, limpiaba su frente. Estoy aquí, repetía. Respira. Al llegar al hospital comunitario, la ingresaron de inmediato. En la recepción, una enfermera extendió documentos. Firma aquí, señora. Autorización de ingreso y procedimientos necesarios. Clara sintió un vértigo moral. No era la madre. No tenía autoridad legal. Pero la joven no tenía a nadie más. Firmó. La condujeron a la sala de espera. El reloj parecía inmóvil. Cada minuto se dilataba con la memoria de su propio parto años atrás, cuando Miguel sostenía su mano y celebraba el nacimiento de Andrés. Luego el de Lucía. Clara cerró los ojos con fuerza para contener la oleada emocional. Después de casi una hora, un médico salió con expresión serena.
¿Familiar de Sofía? Clara se puso de pie. Sí. El parto fue normal. Una niña sana. Madre e hija están estables. La palabra niña produjo un estremecimiento profundo en su interior. ¿Puedo verla? En unos minutos. Cuando finalmente la dejaron entrar, Sofía sostenía a la recién nacida envuelta en una manta blanca. Sus ojos estaban hinchados por el llanto y el cansancio. Es hermosa, murmuró Clara. Sofía sonrió débilmente. Gracias por no irse. Clara se acercó y, con permiso silencioso, tocó la pequeña mano de la bebé. El contacto fue eléctrico. La piel tibia, el movimiento diminuto de los dedos aferrándose instintivamente. Una enfermera intervino. Señora, necesitamos que alguien permanezca con la paciente esta noche. Clara no dudó. Me quedo. La noche transcurrió entre llantos suaves y silencios compartidos. Sofía dormía a ratos. Clara sostenía a la bebé cuando era necesario. No sentía cansancio, sentía una extraña claridad. A la mañana siguiente, una trabajadora administrativa se acercó con un papel. Aquí está el costo de atención. Es una cuota de recuperación. Solo medicamentos y material básico. Clara observó la cifra. Era mínima. Sacó su tarjeta y pagó sin titubeos. Más tarde, el médico anunció el alta. Frente a la salida del hospital, Sofía, con la bebé en brazos, miró a Clara con incertidumbre. No sé a dónde ir, confesó. No tengo familia. Vivía en la calle. Clara sintió que el universo respiraba en ese instante. Ven conmigo, dijo con decisión. Al menos hoy. La llevó a la casa de huéspedes. La administradora, tras escuchar la situación, permitió que pasaran la noche. Al día siguiente, Clara compró el periódico y comenzó a buscar opciones de renta. Necesitas un lugar digno, le explicó a Sofía mientras caminaban de anuncio en anuncio. Visitaron varios espacios hasta encontrar un pequeño departamento, una habitación, baño, cocina sencilla, servicios básicos incluidos. Es perfecto, dijo Clara. Sofía bajó la mirada. No puedo pagarlo, y no podré trabajar ahora. Tengo que cuidar a mi hija. Clara la miró con firmeza, una firmeza nueva, luminosa. Claro que vas a trabajar. ¿Cómo? Preguntó Sofía confundida. Tú trabajarás. Yo cuidaré a tu hija. Sofía abrió los ojos con incredulidad. ¿Por qué haría eso por mí? Clara respiró hondo. Las imágenes del hospital, del lugar luminoso, de Miguel y los niños, desfilaron ante ella. Hace años me pregunté por qué regresé. Tal vez, ustedes son la respuesta. Sofía rompió en llanto. No la conozco, y me está salvando la vida. Clara sonrió con suavidad. Alguien tenía que estar disponible. Mientras firmaba el contrato de renta, comprendió que el propósito no había llegado como una revelación celestial. Había llegado como un gemido en un parque vacío. Y por primera vez desde aquel accidente, Clara no deseó estar en otro plano. Deseó estar exactamente allí. El pequeño departamento olía a pintura reciente y a jabón neutro. Clara abrió las ventanas para que entrara la luz de la mañana mientras Sofía acomodaba con torpeza la poca ropa que tenía en una bolsa gastada. La bebé dormía en una caja improvisada con mantas dobladas. No es mucho, dijo Clara observando el espacio reducido, pero es digno. Sofía asintió, con los ojos aún incrédulos. Nunca había tenido un lugar que pudiera llamar mío. Clara la miró con serenidad. Ahora lo tienes. Y no estás sola. Durante los primeros días, Clara permaneció prácticamente instalada allí. Compró una cuna sencilla, pañales, algunas prendas diminutas color pastel. Pagó el primer mes de renta por adelantado sin comentarlo demasiado. Sofía la observaba en silencio,
como si temiera que todo desapareciera de un momento a otro. Una tarde, mientras la bebé lloraba con intensidad, Sofía rompió en llanto. No sé si voy a poder, confesó con la voz quebrada. A veces pienso que soy demasiado joven, que no sirvo para esto. Clara tomó a la niña con movimientos expertos, la sostuvo contra su pecho y comenzó a mecerla con suavidad. Nadie sabe al principio, respondió. Yo también tuve miedo cuando nació Andrés. Y cuando llegó Lucía, el miedo volvió distinto. Sofía levantó la mirada. ¿Los extraña mucho? Clara sintió el peso de la pregunta, pero esta vez no la atravesó con la misma violencia. Todos los días, contestó. La diferencia es que ahora el recuerdo no me paraliza. La bebé se calmó entre sus brazos. Clara percibió el latido pequeño contra su pecho y, por un instante, sintió una continuidad invisible entre pasado y presente. Semanas después, Sofía comenzó a buscar empleo. Consiguió trabajo en una panadería cercana en turno matutino. El salario era modesto, pero suficiente para contribuir. ¿Estás segura de que puede quedarse con ella tantas horas?, preguntó Sofía una noche. Clara sonrió. Tengo tiempo. Y tengo experiencia. Las mañanas adquirieron una nueva estructura. Sofía salía temprano, besaba a su hija en la frente y agradecía en voz baja. Regreso a las 3. Clara cerraba la puerta y se quedaba a solas con la niña. Aprendió sus horarios, sus gestos, el significado de cada llanto. Le hablaba mientras la cambiaba, mientras la alimentaba con el biberón. Tu mamá es valiente, susurraba. Y tú también lo serás. En ocasiones, mientras la mecía, pensaba en la conversación con la doctora Mariana Salcedo años atrás. Tal vez su propósito no terminó. Ahora esas palabras tenían forma concreta, una cuna, un departamento modesto, una joven que empezaba a reconstruir su vida. Un día, Sofía regresó del trabajo con el rostro iluminado. Me van a dar más horas el próximo mes, anunció. Dicen que soy responsable. Clara sintió un orgullo que no era posesivo, sino expansivo. Lo eres. Sofía dudó unos segundos antes de hablar. He estado pensando, quiero terminar la preparatoria en línea. Para darle algo mejor a mi hija. Clara dejó la cuchara sobre la mesa y la miró fijamente. Eso es exactamente lo que debes hacer. ¿Y usted?, preguntó Sofía. ¿No se cansa de cuidarla? Clara negó con la cabeza. Cansancio físico, sí. Pero no del corazón. Esa noche, cuando la bebé ya dormía, Sofía se sentó frente a Clara con expresión seria. Nunca le pregunté algo importante. ¿Qué cosa? ¿Por qué hizo todo esto por mí? Clara respiró hondo. Era el momento de decirlo con claridad. Hace años estuve en coma. Creí haber muerto. Vi a mi esposo y a mis hijos. Sentí que pertenecía con ellos. Cuando desperté, me enojé con los médicos por salvarme. Sofía escuchaba con atención reverente. Una psicóloga me dijo que quizá mi ciclo no había terminado. Yo no lo acepté. Me tomó tiempo entenderlo. El día que te encontré en el parque, comprendí algo. Si no hubiera regresado, tú habrías estado sola. Y tu hija también. Sofía se llevó la mano a la boca para contener el llanto. Entonces, ¿cree que nosotras somos su propósito? Clara la miró con una ternura firme. No creo que el propósito sea una sola persona. Creo que es estar disponible cuando alguien lo necesita. Ustedes me dieron la oportunidad de cumplir algo que no sabía que aún podía ofrecer. Sofía se levantó y la abrazó con fuerza. Gracias por volver, susurró. La frase quedó suspendida en el aire como una bendición inesperada. Con el paso de los meses, la bebé comenzó a balbucear, a sostener su cabeza, a reír con sonidos cristalinos que llenaban el departamento de vida. Clara descubrió que su risa tenía un efecto sanador, no borraba el pasado,
pero lo integraba. Una tarde, mientras caminaba con la carriola por el mismo parque donde había encontrado a Sofía, Clara se detuvo en el lugar exacto. Observó el césped, las bancas, los árboles. No sintió dolor. Sintió gratitud serena. Miguel, murmuró al cielo abierto, creo que ya entendí. El viento movió suavemente las hojas, como una respuesta discreta. Esa noche, al regresar al departamento, Sofía la esperaba con una noticia. La llamaron del hospital, dijo. La trabajadora social. Elena. ¿Quieres saber cómo está? Clara sonrió. Dile que estoy bien. Mejor de lo que imaginé. Cuando colgó el teléfono más tarde, comprendió que la vida no le había devuelto a su antigua familia, ni había borrado la tragedia. Le había dado algo distinto, continuidad, posibilidad, legado en movimiento. Y mientras observaba a Sofía estudiar en la mesa y a la bebé dormir con respiración tranquila, Clara ya no se preguntó por qué la salvaron. Sabía la respuesta. El tiempo, que antes para Clara era una sucesión indiferente de días grises, comenzó a medirse en sonrisas, en primeros pasos, en palabras torpemente pronunciadas. La bebé, a quien Sofía llamó Valeria, creció rodeada de una estabilidad que parecía improbable aquella tarde en el parque. El pequeño departamento ya no parecía tan reducido. Las paredes se llenaron de dibujos infantiles, calendarios con horarios escolares de Sofía y fotografías improvisadas donde Clara aparecía con Valeria en brazos, ambas riendo. Sofía terminó la preparatoria en línea 2 años después. El día que recibió su certificado, lo sostuvo con manos temblorosas. Es para ella, dijo señalando a Valeria. Y también para usted. Clara negó suavemente. Es tu esfuerzo. Yo solo cuidé lo más valioso mientras tú construías el resto. Sofía la miró con seriedad. Si usted no hubiera estado, yo no habría tenido oportunidad de construir nada. Aquella afirmación no despertó en Clara soberbia alguna, sino una profunda humildad. Comprendía que el propósito no consistía en protagonismo, sino en presencia. Con el paso de los años, Sofía consiguió un empleo administrativo estable en una pequeña empresa local. El ingreso mejoró. Comenzó a ahorrar. Valeria ingresó al jardín de niños y cada tarde corría hacia Clara al verla llegar por ella. «Abuela Clara», gritaba con voz cristalina. La primera vez que escuchó ese apelativo, Clara sintió que algo se acomodaba definitivamente en su interior. No reemplazaba a Lucía, no sustituía a Andrés. Era distinto. Era nuevo. Y era real. Una noche, cuando Valeria ya tenía 5 años, Clara despertó sobresaltada. No por dolor físico, sino por un sueño vívido. Había vuelto a ver a Miguel y a sus hijos. No la llamaban. No la esperaban con urgencia. Solo la observaban con serenidad. Miguel sonreía. Al despertar, Clara no lloró. Se incorporó lentamente y caminó hasta la habitación donde Valeria dormía. Observó su respiración tranquila, el pequeño pecho elevándose con ritmo constante. Todavía no, susurró con ternura. A la mañana siguiente, decidió visitar el hospital donde había despertado años atrás. No por nostalgia, sino por gratitud. Pidió hablar con Elena Ríos. Cuando la trabajadora social apareció en el vestíbulo y reconoció a Clara, sus ojos se iluminaron. «Clara», exclamó. «¿Cómo está?» «Viva», respondió con una sonrisa que ya no era frágil. «Y ocupada». Se sentaron en una cafetería cercana. Clara le contó todo, el encuentro en el parque, la ambulancia, la firma, el departamento, la niña. Elena escuchaba con atención emocionada. «Recuerdo cuando me preguntó por qué la salvaron», dijo finalmente. Clara asintió. «Yo también lo recuerdo. Me parecía una injusticia». «¿Y ahora?» Clara tomó aire. «Ahora sé que la vida no me fue devuelta para que recuperara lo que perdí. Me fue devuelta para que pudiera dar lo que aún tenía».
Elena sonrió. Eso es comprensión existencial profunda. Clara rió suavemente. Es paz. Días después, Clara pidió cita con la doctora Mariana Salcedo. Cuando la psicóloga la vio entrar con paso firme, percibió de inmediato la transformación. La noto distinta, comentó Mariana. Lo estoy, respondió Clara. Le relató el recorrido completo, sin omitir detalles. Cuando terminó, Mariana permaneció en silencio unos segundos. Recuerda que le dije que tal vez su propósito no había terminado, dijo finalmente. Clara asintió. En ese momento me parecía una frase vacía. Hoy sé que era una verdad que aún no podía comprender. ¿Y siente que su ciclo se ha completado ahora? Clara reflexionó. No. Siento que está en curso. La diferencia es que ya no deseo que termine antes de tiempo. Esa afirmación fue, para Mariana, el indicador más claro de sanación. Los años continuaron su marcha natural. Valeria creció rodeada de amor estable. Sofía maduró con responsabilidad y gratitud. Clara envejeció con serenidad. Un domingo por la tarde, mientras las tres compartían un pastel casero en la pequeña mesa del departamento, que ya parecía hogar definitivo, Valeria tomó la mano de Clara. Abuela Clara, ¿tú siempre vas a estar conmigo? Clara sostuvo su mirada luminosa. Mientras la vida me lo permita, sí. ¿Y después? Clara sonrió con dulzura profunda. Después, siempre estaré en tu corazón. Valeria pareció satisfecha con la respuesta y volvió a su pastel. Sofía observaba la escena con los ojos brillantes. Usted no regresó sola aquel día, dijo en voz baja. Regresó para ser familia otra vez. Clara pensó en Miguel, en Andrés, en Lucía. Ya no sentía el desgarramiento inicial al evocarlos. Sentía continuidad. La familia no se reemplaza, respondió. Se expande. Esa noche, Clara se sentó junto a la ventana del departamento. El cielo estaba despejado. No pidió volver al otro plano. No suplicó respuestas. Gracias, susurró simplemente. No sabía cuánto tiempo más viviría. Tampoco le preocupaba. Había comprendido que el propósito no era una meta puntual, sino una disposición constante a amar donde hiciera falta. 15 años atrás había sobrevivido a un accidente devastador. Años después, sobrevivió a una enfermedad que la llevó al borde de la muerte. En ambos casos, creyó que la vida era una condena. Ahora entendía que era una segunda oportunidad. Clara Villaseñor no volvió a preguntarse por qué la salvaron. La respuesta estaba en cada risa de Valeria, en cada logro de Sofía, en cada amanecer que ya no le pesaba. El día que finalmente su ciclo concluyera, sabía que partiría sin reclamo. Había regresado para cumplir un propósito. Y lo había abrazado por completo. Dale like y suscríbete al canal. Gracias.